Bueno, acá estamos otra vez con los temas de la literatura. Alberto Tricarico quien les habla, junto a Gabriel Landoni, como siempre. Y bueno, estábamos con la gran pregunta, o la simple pregunta, en el caso la compleja respuesta, de ¿para qué sirve leer? ¿Para qué leemos? ¿Para qué promovemos la lectura? Porque este es un espacio Lectores 4.0 al que pertenecemos, en donde nos proponemos desde los más ninitos hasta los adultos mayores promover la lectura, hacer que la gente vuelva a leer si dejó de leer, empiece a leer si no, o lea con más frecuencia, o sobre todo, y esto es una intención particular y creo que compartí Gabriel, lea con otra mirada, porque leer es entretenerse, leer es pasar el rato, leer es emocionarse, pero es también dar un paso más y buscar esa otra parte, ese otro lado del espejo, ese sentido que puede haber atrás de esa emoción, atrás de ese entretenimiento, que en muchas de las novelas o de los cuentos que nosotros leemos nos entretenemos, no es que nos aburrimos, pero aparte de eso, pensamos. Exacto, bueno, y fundamentalmente, y creo que es inseparable, ¿no? Nosotros hemos retomado en algún momento la idea del pensamiento complejo, justamente del pensamiento abstracto, porque bueno, hoy vemos, ligado a ese empobrecimiento del idioma, del lenguaje que hemos mencionado en otras ocasiones, un pensamiento bastante más concreto, porque precisamente no tiene materiales o no tiene recursos para hacer ese salto hacia la abstracción o hacia la condición paradojal del pensamiento, ¿no? Y siempre me gusta tomar un ejemplo para ilustrar este pensamiento paradojal y cómo la verdad muchas veces está metonimizada, atomizada en los diferentes puntos que la discuten, ¿no? Uno ve discutir a un padre y a un hijo, honestamente, suponiendo que los dos son personas de bien y están discutiendo desde lo más sincero de sus emociones, y los escucha oponerse en esa discusión y siente a la vez que los dos tienen razón. Uh-huh. Que el padre tiene razón y que el hijo tiene razón. Porque bueno, están analizando ese campo de batalla de la discusión desde perspectivas totalmente diferentes. Y esto es el pensamiento paradojal. Albert Camus, en una conferencia del 52, decía algo muy bello que de algún modo ilustra esto de que hay que sostener siempre el pensamiento racional y paradojal contra las simplificaciones que muchas veces son impuestas o buscadas a propósito para simplificar una idea o para manipular el pensamiento. Y él decía, es la época en la que nos toca luchar con verdades relativas contra mentiras absolutas. Uh-huh. En la Tierra, ¿no? Nosotros hablamos en un plano absolutamente terrenal y profano, ¿no? Sí. Después lo sagrado es otra cosa, pero... Sí. Y es cierto, lo único que podemos definir como absoluto es la mentira, porque algo es mentira, concretamente mentira, claro, digamos, pero las verdades son relativas, y cuando nosotros comprendemos esto, ingresamos al pensamiento paradojal, no solo somos más inteligentes o más profundos en la manera de pensar, somos menos temerarios, menos fanáticos. Claro. Más civilizados, claro, más democráticos, si se quiere. Y podemos comprender la diferencia y tolerar la diferencia y convivir desde algún punto de vista muchísimo más democrático con el prójimo. Porque sabemos que esta idea que hoy sustentamos, mañana tal vez, pueda ser modificada, uh-huh, escuchando al prójimo, que el argumento del otro puede convencernos y viceversa. O pensando con nosotros mismos, o leyendo. Claro. Es decir, cómo cambiamos con los años. Claro. Yo, para volver siempre a la literatura, Milan Kundera dice, es temerario a lo mejor poner en juego una amistad por una diferencia política. Y es muy bello esto, es muy interesante, claro, porque uno mismo 10 años después a lo mejor ya ha cambiado de idea, claro, y la amistad es un sentimiento permanente. Digamos. Claro, no, aparte, la amistad es la amistad y las circunstancias políticas. Digamos, la opinión en una circunstancia política no es que uno está definiendo el destino de un país. Mal, claro. Sino la opinión, una mera opinión, claro, personal, que puede ser tan poco informada o tan efímera como la época. Yo pensaba recién la relación, vos hablabas de que uno, atendiendo estas cuestiones paradojales, dudando,
se fanatiza menos, se vuelve más civilizado. Y en definitiva, es una manera también, desde algún enfoque, definir la educación, digamos, o sea, o relacionar la lectura con la educación. Como uno dice, esta persona es una persona muy educada. Puede querer decir un montón de cosas, eso y depende del contexto que se diga y demás. Pero creo que nosotros compartimos esta idea de que eso es la educación. De que la educación es priorizar una amistad, un afecto, un familiar por sobre opiniones circunstanciales, que por ahí no son circunstanciales, por ahí toda una vida uno tiene ese ideal, digamos, ¿no? Pero que no va a romper una relación familiar o de amistad por eso, que la educación es la tolerancia, que la educación es el diálogo y que de ese diálogo surge la posibilidad de crecer y de pensar y de ser mejores, porque en definitiva porque ser mejores también, esto también es algo muy, muy trillado que puede malentenderse, puede decirlo cualquiera, ¿no? Pero ser mejores en tanto que pensamos más y mejor, no porque seamos superiores a nadie, sino porque nos superamos a nosotros mismos. Y nos superamos a nosotros mismos, y creo que en definitiva eso es la educación. Y a veces la educación está ceñida a contenido, la educación, digamos, a nivel gubernamental, ¿no? Está a contenidos, a cantidad de horas, a clases, a años, a cursos, a pasar de grado, a pasar de año y a llevarse materias. Y es más una cuestión actitudinal, es más una cuestión de comportamiento, hasta ético quizá, que de contenido. Y que la lectura ayuda mucho a eso, tanto en el ámbito áulico, en el ámbito institucional, formal, como por afuera de él. Me animaría a decir que hasta por afuera de él ayuda más, digamos, ¿no? Mientras que no es una lectura caótica, que uno lee cualquier cosa y no entiende nada y se le mezclan las ideas de un libro con otro. Pero si uno tiene cierta metódica, si uno tiene cierto círculo de gente con la cual conversa lo que lee, si uno se encuentra, como me pasa a mí con vos, o te pasará a vos conmigo, o uno tiene ciertos maestros, o tiene ciertos colegas, y uno va intercambiando y va pensando, inclusive en casa con la mujer de uno, qué sé yo. Uno va como armando su pensamiento y modificando y puliendo su pensamiento. Y me parece que en definitiva eso es la educación. O me gustaría que la palabra educación no la refundemos, pero la acerquemos más a esto que vos definías como más tolerancia, más democrático, más civilizado. Y sí, bueno, fíjate vos que hoy, y es totalmente legítimo poner en el análisis qué significa educar, ¿verdad? Porque esto ha variado, el ser humano es un sujeto histórico y es lógico que el espíritu de cada época, porque es injusto también juzgar épocas pretéritas con un criterio anacrónico, digamos, absolutamente. ¿no? Porque ¿qué dirá el porvenir de nosotros, claro, digamos, ¿no? De aquellos que nos consideramos muy civilizados, claro, hoy, digamos, claro, o a la vanguardia de la civilización, y nos verán probablemente como dentro de 100 años o de 200 años nos juzguen con toda dureza. Entonces, sin hacer un juicio anacrónico precisamente, y me parece que esto es legítimo, poner en cuestión qué es la educación, y creo que los grandes lineamientos pedagógicos contemporáneos lo hacen, digamos, ¿no? Y se va como sintetizando esta idea de que hay que educar para la libertad, para lo que es el pensamiento crítico. Uh-huh. El pensamiento crítico es lo que, a ver, también nosotros decimos la palabra libertad, una palabra también polisémica. Ya la vamos a tocar dentro de inconmensurable, no quiero desarrollar hoy esto, pero no, es tema de otro programa. No, pero bien, dale. Pero sí plantear esto, es decir, educamos para la libertad. ¿Y qué es la libertad? Bueno, por lo menos una de las dimensiones de la libertad es poder pensar por sí mismo. Es tener el conocimiento suficiente, las herramientas suficientes para no ser engañado. Claro. Para no ser engañado, porque todas las tiranías, de la forma que uno quiera concebirlas, tienen que, digamos, correr sobre una base de ignorancia, claro, de falta de recursos, de desconocimiento, de un relato que se instala y aquellos que lo consumen no pueden ponerlo en cuestión. Uh-huh. En la medida en la que se ponen en cuestión hay muchísima bibliografía al respecto, incluso en la antigua Roma, digamos, ¿no? Sí. Cuando la sociedad asume que ha sido engañada, que ha sido víctima de una vileza, se revela, claro, digamos, ¿no? Y termina con el tirano, digamos, ¿no? Sí. Es esta frase... Claro, tiranía nos referimos a cualquier tipo de tiranía, aún las más disimuladas, que son las peores, ¿no? Por supuesto. Vivimos en una especie de tiranía, claro,
en el mundo de hoy en casi todos los lugares. En casi todos los lugares. Claro. ¿No? Por eso digo, el concepto de libertad, el día que lo abordamos con mucho más profundidad, pero digamos, romper las tiranías significa romper el cepo o el corset de la manipulación, que hoy puede ser mediática. Hoy puede venir una tiranía por ese lado, por lo que es la propaganda, por lo que es la instalación de un modo de vida que a lo mejor es absolutamente ajeno a los propios deseos y que es introyectado desde afuera. Claro. En una insistencia propagandística constante, publicitaria constante, que formatea al sujeto, ¿no? Coloniza la subjetividad. Hoy la invasión de un país no es necesario que mande un ejército para invadir un país. Le manda su publicidad, su propaganda política, su modo de vida, le vendió y colonizó la subjetividad. Y lo peor que se considera libre ese ciudadano que está colonizado. Bueno, Jauretche hablaba en los 60 de colonización pedagógica. Claro. En sus libros, y se refería a esto, y ya pasaron 50 y pico, 60 años. Sí. Es decir que, y hoy esto es mucho más, con una sobrecarga, mucho más extendido que en la época mucho de Jauretche, más extendido, mucho más profundo, mucho más sutil, y mucho más engañado e ignorante el que recibe ese golpe de afuera. Digamos, cualquiera podía detectar cierta invasión, no sé si cualquiera, pero como que se podía detectar más eso que Jauretche decía. Es decir, uno leía a Jauretche y decía, claro, es esto. Era muy visible, hoy uno habla en el desierto de estos temas. Porque se ha sofisticado esto, y porque tenemos justamente un público objetivo de esa colonización mucho menos instrumentado. Claro. Y este es el riesgo. Claro. Este es el riesgo. Que finalmente los colectivos sociales acepten algo que está absolutamente impuesto desde afuera, con intereses concretos. Bueno, lo sabemos los que estamos en el mundo del audiovisual, lo que son las industrias culturales, el mismo concepto ya del modelo crítico de la Escuela de Frankfurt, industria cultural. Si no es cultura solo con un fin benéfico o edificante, si no es un negocio que tiene ventanilla, está quien cobra, quien vende, bueno. Claro, el tema no sería grave si el que cobra y el que vende es el mismo productor en sentido fáctico, en sentido de, digamos, si es el mismo director o escritor, bueno, está vendiendo su trabajo. El tema es que termina siendo, como muchas veces los jugadores de fútbol, que son los que menos ganan dentro de una tortaza gigante de millones que circulan. Parte de una superestructura, que lo esclaviza también. Claro. Lo sepa o no, que lo condiciona, absolutamente. Bueno, por eso. La educación sería, en este sentido, es cierto, puede ser una quimera, no es que va a liberarnos de todos los males, pero es una herramienta fundamental para desarrollar en el individuo el pensamiento crítico que tiene que ver con su libertad concreta como individuo. No importa en el régimen en el que viva, porque es cierto, vos lo decías, uno puede vivir en un régimen aparentemente democrático, puede vivir en Estados Unidos o en la Quinta República Francesa y creer que es libre. Claro. Y creer que es libre. Y es el peor riesgo. Buda decía, si lo queremos ver desde un punto ya que somos esclavos, mejor saberlo. Buda decía, el hombre está dormido y no despierta porque sueña el peor sueño. Sueña que está despierto. Claro, entonces está listo, digamos. No va a rebelarse contra eso, no va a querer despertar. Y bueno, de esto se trata precisamente. La caverna platónica, me acuerdo ahora, ¿no? La alegoría de la caverna de Platón, donde es tan gráfico de lo que 2500 años después estamos viviendo, que esto que llamamos incorrecto muchas veces, de alguna voz que se alza diciendo algo inesperado y totalmente por afuera de lo establecido por esta colonización, puede ser víctima de porque no acepta esas sombras que hay que tomar como reales que están proyectadas en la pared. ¿No? Bueno, además eso es una obra de Platón absolutamente profética de lo que sería el porvenir, de lo que era ya su tiempo y de lo que sería el porvenir, pero es todavía más radical en el sentido de que planta una obligación moral, que es la del filósofo, la del pensador, entre comillas. Filósofo le decía Platón a todo aquel que podía pensar de una manera, digamos, metódica o crítica, y que estaba obligado, no solo podía gozar para sí mismo esa luz del pensamiento, sino que estaba obligado a retornar a la caverna, a liberar a los otros. Y esto de algún modo define el rol del educador como una obligación moral, como un deber, digamos, como un deber. Los orientales lo tienen claro esto, es decir, nosotros que hemos tenido la posibilidad, por nuestro país, por
la movilidad de clase ascendente por un fenómeno político que tiene 70 o 80 años y que en Argentina al menos ha permitido que el hijo de un trabajador pudiera acceder a la universidad, y de hecho la mayoría de los que tenemos formación universitaria o cultura universitaria al menos, somos hijos de trabajadores que no la tuvieron, claro, digamos, sí, ¿no? tal cual. Bueno, y esto es un deber moral para aquel que ha tenido esa posibilidad, para que no se quede solo con esto. Claro. Tiene el deber moral de sacar a otro del fondo de la caverna, de educar, de transmitir este conocimiento. Bueno, en definitiva la educación vuelve, para volver, no para autohalagarme, pero para volver a lo que yo decía al principio, a ser más una cuestión de actitud, una cuestión ética, más que una cuestión de mera acumulación de conocimiento. Es una actitud ética. Es una actitud ética. Y me parece que leer, aún partiendo del entretenimiento, vos y yo, como tanta gente, gracias a Dios, nos entretenemos leyendo. Es mejor plan leer que hacer otra cosa, ni hablar, mirar televisión, pero aún cosas que tengan que ver con la naturaleza o que tengan que ver con conocer lugares que no conocemos. Nosotros elegimos leer, o por lo menos yo elijo leer, y me parece que partimos o contextualizamos esa lectura desde el goce estético, desde el placer de que nos gusta pasar la vista por palabras y por oraciones y por párrafos, porque cuanto más uno lee, más ganas de leer tiene, porque cuanto más uno lee, más consciente es de lo que le falta leer. Pero transmitir eso es difícil y si lo vamos asociando a determinadas cosas, como lo hiciste vos en aquella primera entrada, o como lo estamos haciendo ahora, alrededor de lo civilizado o de lo no fanático o de la educación, me parece que estamos cumpliendo con un rol útil. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Bueno, seguimos en la próxima.